Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho en verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Amén. Qué hermosa historia esta que sucedió allí en Samaria. Esta historia, como vemos, comienza en la ciudad de Samaria. Esta ciudad de Samaria era la capital del reino del norte, cuando Israel, recuerden, se dividió en 2, reino del norte y reino del sur. Después que el reino del norte y su capital Samaria fueran tomadas por los asirios, deportaron a muchos judíos a otras tierras y trajeron allí a aquella tierra a extranjeros para que ayudaran a mantener allí la paz en aquella región conquistada, repito, por los asirios. Así que por lo tanto, esos extranjeros que llegaron allí al reino del norte comenzaron a mezclarse con los judíos que quedaban ahí. Y de esa mezcla de razas entre extranjeros y judíos y samaritanos o reino del norte, surgió lo que conocemos como la raza mixta de los samaritanos. Así que los samaritanos eran, repito, una mezcla entre judíos y extranjeros que llegaron a aquella región. Así que los samaritanos, repito, esa mezcla que salió de israelitas y extranjeros,
que estaban viviendo allí en el reino del norte, era una raza llamada samaritanos, y era una raza o un pueblo que era odiada por los judíos o la parte sur de Israel, que se llamaba o que estaba denominada como Judea. Así que los judíos y los samaritanos, recordemos, no se querían, se odiaban a muerte, se detestaban, porque los judíos del sur consideraban que los samaritanos era una raza, era una mezcla impura, no era pura como ellos, como los judíos. Así que cuando, por ejemplo, los judíos del sur necesitaban viajar a una ciudad, ellos hacían hasta lo imposible para no pisar ni siquiera tierra de samaritanos, porque, repito, recordemos, los odiaban. No querían saber absolutamente nada de los samaritanos. No querían juntarse. Aún ni siquiera querían pisar sus tierras. Pero de esta manera encontramos aquí en la historia que el Señor Jesucristo rompe con ese esquema racista y sectario. Y Él decide pasar por allí. Decide ir por entre la tierra de los samaritanos y se sienta a descansar, dice la historia, en un pozo llamado el pozo de Jacob. Luego dice la historia que llega allí una mujer samaritana a sacar agua y se sorprende esa mujer, se sorprende que al ver a Jesús, que siendo judío, comenzara a hablar con ella. Porque recordemos, los judíos y los samaritanos no se hablaban, no se querían, se odiaban. Y la mujer samaritana le dice en el verso 9, le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Recordemos una vez más, se odiaban, no se hablaban, no se podían hablar. Y el Señor le responde en el verso 10: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Mis hermanos, este pasaje no solo nos muestra aquí la parte humana o la humanidad del Señor Jesucristo, sino que también nos muestra, nos enseña el interés que Jesús siempre tenía por las almas, el interés que Él siempre tuvo por alcanzar y por salvar a una persona, sin importar su raza, sin importar su condición social, aún sin importar los pecados que había cometido. El Señor, mis hermanos, aquí con esta mujer, siendo samaritana, mostró su amor y comienza a explicarle por medio de una parábola que Él podía darle de beber esa agua espiritual que ella estaba necesitando y que iba a calmar realmente su sed espiritual. El verso 13 dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mis hermanos, de la misma manera que nuestro cuerpo pide de beber agua cuando sentimos sed, de esa misma manera nuestra alma también necesita calmar nuestra sed espiritual. Necesitamos calmar, repito, nuestra sed espiritual. Y cuando esto ocurre, generalmente el ser humano busca saciar esa sed espiritual en cosas equivocadas. A veces el hombre busca saciar esa sed en el placer sexual, a veces en el dinero, otros en el alcohol, en las drogas. Incluso a veces queremos saciar esa sed espiritual, esa sed del alma, en otras personas, en los hombres o en las mujeres. La Biblia nos enseña que estas cosas siempre han sucedido. Siempre, mis hermanos, el ser humano va a tener sed de su alma. De hecho, en muchas citas bíblicas del Antiguo Testamento nos enseña o nos muestra que lo mismo ocurrió con el pueblo de Israel. Cuando corrían tras sus deleites, cuando abandonaban a Dios y querían saciar su sed espiritual en otras cosas, mis hermanos, esas decisiones muchas veces los llevó a situaciones trágicas y difíciles. Miremos un momentico, por favor, en el libro de Jeremías, capítulo 2,
En el Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 2, verso 13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Mis hermanos, fíjense, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, muchas veces quiso satisfacer su sed espiritual en otras cisternas, en otros pozos que no era el correcto. Así que al igual que el pueblo de Israel, esta mujer samaritana también había tomado muy malas decisiones en su vida, lo que le había llevado a tener 5 maridos. Ella había querido calmar o saciar su sed espiritual en los hombres que habían pasado por su vida. Mis amigos, algo que debemos tener siempre presente es que Jesús no necesita una persona buena para actuar en ella. Jesús, mis hermanos, no necesita una persona bien preparada intelectualmente y doctrinalmente para poder obrar en ella. Tampoco el Señor necesita una persona con un pasado perfecto, con una hoja de vida intachable, ni menos una persona con un buen estrato social, o con una buena chequera, o con un buen billete. Mis hermanos, todo lo que el Señor necesita es un corazón humillado. Todo lo que el Señor necesita es un corazón que reconozca su debilidad. Es un corazón que reconozca su sed espiritual. Es un corazón, mis hermanos, que reconozca su necesidad de Jesús. Es un corazón, mis hermanos, humilde y humillado delante de Él, que reconozca que necesitamos del favor de Dios. Que pueda reconocer, o que podamos reconocer, que separados de Dios, mis hermanos, nada podemos hacer. Quiero que miremos un momentico este versículo, verso 4 de Juan. Estamos en Juan, donde dice: le era necesario pasar por Samaria. Fíjense, le era necesario pasar por Samaria. Mis hermanos, oído, para los propósitos de Dios, para el plan de Dios, hay cosas que son necesarias que ocurran, aún inclusive las diferencias entre creyentes. Miren, 1 Corintios capítulo 11, verso 9 dice: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Aquí en este caso, mis hermanos, era necesario que esto sucediera. Era necesario que Jesús pasara por Samaria. No era una simple casualidad, no era un caso fortuito, no era que esta mujer samaritana era de buenas y se encontró allí al Señor Jesucristo. No, era necesario, dice, pasar por Samaria. Ahora, ¿por qué era necesario? ¿Por qué el Señor tenía que pasar por ese lugar? Recordemos que, mire, siempre que el Señor Jesús hacía algo, siempre que Él decía algo, o siempre que Él hacía un milagro, siempre lo hacía con un propósito. Si nosotros estudiamos los milagros del Señor, vamos a encontrar que en todos los milagros que el Señor hizo aquí en la tierra, Él siempre estaba apuntando a un propósito espiritual. Jesús siempre iba más allá del milagro físico. Jesús siempre, mis hermanos, hacía o había una señal detrás de cada milagro que Él realizaba. Y en este caso, la mujer samaritana no es una excepción. Jesús tenía que pasar por Samaria. ¿Saben por qué? Porque allí había una mujer que necesitaba desesperadamente ser salvada. Había una mujer que estaba necesitando ansiosamente calmar la sed de su alma. Y la Biblia dice, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, capítulo 19, verso 10, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mis hermanos, pienso que no sea una casualidad que usted hoy esté escuchando este mensaje. Tal vez aquí o tal vez a través de las redes. Tal vez Jesús necesita salvarte.
Tal vez también el Señor Jesucristo quiere traer hoy a tu vida un mensaje de aliento, un mensaje de fortaleza, un mensaje de paz o incluso un mensaje de arrepentimiento. Recuerda, para Dios no existen las casualidades. Dios no actúa por casualidad. Miren, no llegamos a conocer al Señor porque alguien por ahí desocupado nos compartió el evangelio o nos invitó a la iglesia. No, siempre, mis hermanos, Dios actúa de acuerdo a planes, actúa de acuerdo a propósitos. Algunos a veces sacamos pecho diciendo, es que yo gané a fulanito o yo gané a fulanita, mis hermanos. No nos equivoquemos. Nosotros no ganamos a nadie. Los gana el Espíritu Santo. Nosotros, mis hermanos, no somos capaces de ganarnos a nosotros mismos. ¿Cómo vamos a ganar a otro? Nosotros solamente somos un instrumento en las manos de Dios. Somos un vaso en sus manos. Repito, ni siquiera nosotros mismos podemos ganarnos. Así que, mis hermanos, no nos adjudiquemos las victorias espirituales que no nos pertenecen. Es el Espíritu Santo, recuerde, quien gana las almas. No existe tal cosa como grandes hombres de Dios, tremendos hombres de Dios. Mis hermanos, existen hombres que Dios usa grandemente. Existen hombres que Dios usa tremendamente, que Dios usa de una manera poderosa. Porque si nosotros esperamos ganar personas para el Señor, si queremos o pensamos ganar a nuestro cónyuge, ganar a nuestros hijos, ganarnos al vecino, mis hermanos, ¿sabe qué va a pasar? Que nos vamos a frustrar, nos vamos a decepcionar y vamos a creer en muchas oportunidades que nosotros no somos dignos, que estamos haciendo las cosas mal, que somos incapaces. Pero cuando reconocemos, cuando podemos reconocer, mis hermanos, que es el Espíritu Santo a través de nosotros, entonces, mis hermanos, podemos descansar y orar por ello. Y tendremos paz en nuestro corazón. Así que dice la historia que el Señor tenía que pasar por aquel lugar, porque allí había un propósito especial. ¿Sabe cuál era el propósito? Salvar un alma, salvar a una mujer que estaba, repito, necesitada urgentemente de salvación. A una mujer que necesitaba calmar su sed espiritual. Qué tremendo, ¿verdad? Es algo tremendo que una mujer por la que nadie daba un peso, una mujer, mis hermanos, que tal vez era la comidilla de toda aquella región porque había tenido varios maridos, una mujer a la que nadie le importaba, pero el Señor Jesucristo, mis hermanos, se tomó el trabajo de pasar por aquel lugar por donde no debería pasar, por donde no podía pasar según la tradición judía, y salvar a esa mujer allí en aquel pozo que, repito, estaba necesitando ser salvada. Mis amigos, fijémonos lo siguiente: ¿hasta dónde puede llegar la religiosidad y el fanatismo de la gente? No se trataban entre sí samaritanos y judíos. Eran enemigos acérrimos, se odiaban. Pero ¿saben qué es lo más triste? Que eran hermanos de sangre. Y muchos de ellos eran hermanos espirituales, amaban al mismo Dios. ¿Y saben por qué no se trataban? No se trataban, mis hermanos, por tonterías. ¿Saben por qué, mis hermanos, a veces no nos tratamos entre creyentes? Por tonterías. Por tonterías. No se trataban porque unos adoraban a Dios en el templo y otros adoraban a Dios en la montaña. Pero ¿saben qué? Ambos adoraban al mismo Dios. Imagínense ustedes esta gran tontería. Si hay algo, mis queridos hermanos, de lo que nosotros debemos cuidar los cristianos, es del fanatismo y el sectarismo religioso. Escuchamos a veces hablar mucho de las sectas, que las sectas son malas, que las sectas son satánicas. ¿Saben dónde viene la palabra secta? Viene de sectarismo, que es seguir con fanatismo e intransigencia una idea o una doctrina o un pensamiento sin admitir
una crítica sobre la misma. Eso es sectarismo. Eso hace una secta. Es decir, cuando una persona, una iglesia o una denominación afirman tener ellos solamente la revelación divina y que solamente ellos son salvos, que solamente ellos poseen la verdad y que todos los demás están o estamos equivocados o son herejes o son antibíblicos, entonces eso los convierte en sectas y en sectarios. Mis amigos, el sectarismo es muy peligroso. El sectarismo rompe familias. El sectarismo destruye relaciones. El sectarismo, mis hermanos, causa odios, divisiones y pleitos en el nombre de Dios. Todo en el nombre de Dios. Es realmente muy triste y lamentable que dentro del pueblo cristiano esté sucediendo estas cosas. Divisiones, pleitos, peleas, contiendas. ¿Saben por qué? Por tonterías. Samaritanos y judíos estaban metidos en este problema porque sencillamente, recuerden, unos decían que hay que adorar en el monte, otros que hay que adorar en el templo, aunque amaban y aunque honraban al mismo Dios. Uno se pregunta cómo es posible que exista tanto odio, tanta división, tanto resentimiento, porque alguien se identifica con un pensamiento doctrinal o con una doctrina. Alguien dice, es que yo soy calvinista, por ejemplo. Otro dice, es que yo soy arminianista. Y entonces, claro, ya como no pensamos igual, como otro piensa diferente a mí, entonces los desechamos, los apartamos, ya no los tratamos, los odiamos, los criticamos, los juzgamos, etcétera, etcétera. Mis hermanos, yo les confieso lo siguiente: yo tengo mis convicciones doctrinales. Creo firmemente en la doctrina de la salvación por gracia mediante la fe. La creo y la defiendo firmemente. Creo en los dones espirituales, pero creo que la Biblia me enseña, por ejemplo, que Dios repartió los dones como Él quiso. A unos les dio unos dones, a otros les dio otros dones. No enseña la Biblia, no veo que la Biblia enseña que todos tenemos que tener los mismos dones. No creo en los decretadores, no creo en los atadores, en los milagreros, porque eso no me enseña la Biblia. Ahora, si alguien dice tener el don de sanidad, pues amén por eso. Le invito, pues vaya por los hospitales y sane a todo el mundo. Aunque le recuerdo que ni siquiera el mismo Señor Jesucristo sanó a todos. Yo creo que la soberanía de los milagros, yo creo que la soberanía de los milagros la tiene Dios. Es decir, yo oro por un milagro, oramos por un milagro, y si es la voluntad y está dentro del plan y el propósito de Dios, pues Dios lo sana, Dios lo levanta. Creo rotundamente, repito, que Dios puede sanar. Yo creo rotundamente en los milagros. Creo que Dios tiene el poder para hacer milagros. Creo que Dios hace milagros. He visto milagros. Es decir, creo que Dios es absolutamente soberano para orar cuando Él quiera y donde Él quiera. Mis hermanos, les recuerdo que hay doctrinas en la Biblia, doctrinas fundamentales que no son negociables. Por ejemplo, la doctrina de la salvación es una doctrina que no es negociable. Esto no tiene discusión, porque la Biblia lo enseña categóricamente así. Por ejemplo, Efesios capítulo 2, verso 8 y 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí encontramos la salvación por gracia, mediante la fe. Pero también sé que existen doctrinas generales en la Biblia. Y es normal, no es malo, no es pecado que tengamos algunas diferencias. Siempre ha ocurrido. Por ejemplo, alguien cree en el rapto milenial, otro en el rapto posmilenial o en el rapto secreto, etcétera.
Pero si cree en el Evangelio de la cruz y la salvación por gracia mediante la fe, pues mis hermanos, es hijo de Dios, es mi hermano, ha sido salvado por la gracia del Señor. Ahora, si alguien cree que tenemos que hablar en lenguas, pero cree en el Evangelio de la cruz, cree en la salvación por gracia mediante la fe, pues es mi hermano, es un hijo de Dios. Otro puede creer que todos los dones continúan vigentes, es decir, es continuista. Otro cree que algunos dones han dejado de ser vigentes, es cesacionista. Pero cree en el Evangelio de la cruz y la salvación por gracia mediante la fe, pues es mi hermano, es un hijo de Dios, llámese como se llame, presbiteriano, bautista, continuista, cesacionista, calvinista, arminianista, lo que sea, mis hermanos, lo que sea, pero es mi hermano. No podemos hacer un círculo o una burbuja y meternos allí nosotros los que pensamos igual y los que piensan diferente a mí, entonces los desechamos, los criticamos, los desacreditamos, nos burlamos de ellos, etcétera, etcétera. No enseña eso la Biblia. Ahora, una cosa diferente es aceptar y consentir a los falsos maestros, a los falsos predicadores, a los falsos pastores que enseñan doctrinas torcidas y prostituyen el Evangelio, prostituyen las doctrinas fundamentales. Esto obviamente es algo diferente. La Biblia nos enseña a desenmascarar a esos falsos maestros. El mismo apóstol Pablo fue muy enfático con esas personas. Incluso el mismo apóstol Pablo los desenmascaró con nombres propios, porque esto es algo diferente. Pero tenemos que tener cuidado, mucho tacto, en no rechazar a personas que son nuestros hermanos, a personas, mis hermanos, que tienen a Dios en su corazón, que son hijos de Dios, que son nuestros hermanos, que tenemos un mismo Padre en común. Tengamos cuidado con el sectarismo, porque quiero recordarles que el Señor no vino a este mundo, sufrió, sangró y murió por una denominación o por una inclinación doctrinal en especial, no. Él vino a este mundo, sufrió, sangró y murió por todo aquel que cree en Él. Por todo aquel que cree en Él y le recibe en su corazón como su único y suficiente Salvador. Eso es lo que me enseña la Biblia. Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos, a todos, no los que creen en uno o creen en el otro, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No veo, mis hermanos, repito, no encuentro por ninguna parte en la Biblia que el Señor Jesucristo viene por una denominación o que el Señor viene por un pensamiento doctrinal en particular. No lo encuentro en la Biblia en ninguna parte. Es que mi iglesia es la verdadera. Es que mi iglesia es la mejor. Es que mi iglesia es la única que salva. Es que nosotros solamente tenemos la verdad. Todos los demás están equivocados, son herejes, antibíblicos, etcétera, etcétera. No, pues diríamos, si es así, entonces es muy sencillo. Yo me uno a determinada denominación o a determinada inclinación doctrinal y listo, ya tengo el boleto para el cielo. Así de sencillo. Mis hermanos, permítanme contarles o darles un ejemplo. Imagínense que tenemos a dos hombres que aman a Dios o dicen amar a Dios. Uno de ellos es un encopetado líder religioso de una gran iglesia, muy conocida y renombrada a nivel mundial. El otro es un sencillo campesino, miembro de una humilde iglesia allí en el campo que nadie conoce, nadie sabe que existe. Resulta que los dos mueren y llegan a la presencia de Dios. El sencillo hombre, recuerden, es un hombre que ama a Dios,
Es un hombre que confía y cree firmemente en que Jesús murió por sus pecados. Es un hombre, mis hermanos, que cree firmemente que la sangre preciosa de Cristo le ha limpiado todos sus pecados. Además de eso, es un hombre que se esfuerza en vivir un estilo de vida que agrada a Dios. En palabras más sencillas, es un hombre recto delante del Señor. El otro, el encopetado y refinado líder religioso, es un hombre también que dice amar a Dios. Un hombre muy preparado intelectualmente, con mucho conocimiento doctrinal, habla varios idiomas, destacado y graduado con honores en una prestigiosa universidad, pero resulta que tiene una vida secreta. Aparte por ahí de sus pecadillos que considera normales, tiene una mala costumbre. Le gusta violar niños a escondidas. Ahora, mis hermanos, la pregunta es, ¿quién cree usted que es más recto delante de Dios? ¿Será que a este encopetado hombre le va a servir delante de Dios ser miembro de la iglesia más grande del mundo? ¿Será que este encopetado líder le va a servir delante de Dios hablar 10 idiomas? ¿Será que a este encopetado líder religioso le va a servir delante de Dios decir que domina perfectamente todas las doctrinas? ¿Será que este conocimiento, mis hermanos, lo podrá llegar a salvar? Pregunto, ¿ustedes creen que el ladrón crucificado al lado del Señor Jesucristo fue salvo? Cierto que sí, porque la Biblia así lo dice. Ahora, la pregunta es, ¿a qué iglesia pertenecía ese individuo? ¿A qué denominación pertenecía? ¿Qué inclinación doctrinal tenía? ¿Sería calvinista acaso? ¿Sería arminianista? Mis hermanos, a este hombre era lo menos que le importaba. En ese momento lo único que a él le importaba era acudir y confiar en la gracia del Señor. Era lo único que le importaba. Lo otro no contaba. Lo otro no tenía ningún valor. No interesaba. Mis amigos, la iglesia del Señor, recuerden, la iglesia del Señor no es una denominación ni un pensamiento o inclinación doctrinal especial. La iglesia del Señor la conforman todos aquellos, o la conformamos todos aquellos que, recuerden, hemos recibido en nuestro corazón al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Esa es la iglesia del Señor, sin importar las otras cosas. Verso 12, Juan 1, verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, una vez más, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, no dice nada más. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mis amigos, tenemos que entender que si Jesús y el evangelio de la cruz es el centro de nuestra vida, entonces somos hermanos. Más allá de cualquier diferencia doctrinal, más allá de cualquier división, somos hermanos, somos hijos de Dios, adoramos al mismo Dios, tengamos las diferencias doctrinales que tengamos. No levantemos barreras, mis hermanos, donde Dios no ha puesto, solo porque algunos tengamos un pensamiento doctrinal diferente a otros. Yo pregunto, ¿estarías dispuesto a poner la mano en el fuego? Oído, ¿estarías dispuesto a meter la mano en el fuego, asegurando 100% que todo lo que crees respecto a una doctrina es la única verdad absoluta y que no estás equivocado en nada? Mis hermanos, yo les confieso que yo no lo haría. Yo no estaría dispuesto a meter la mano en el fuego. Yo les confieso una vez más que tengo mi conocimiento doctrinal, tengo mis convicciones y mi lucidez en muchas doctrinas, pero les confieso definitivamente que hay cosas, mis hermanos, hay doctrinas que no son fáciles de asimilar, que no son fáciles de entender. Por eso mi mente
siempre va a estar abierta y dispuesta a aprender cada día más y más. Mis hermanos, tristemente tengo que decirlo, que a muchos nos falta mucha humildad para reconocer que en muchas cosas podemos estar equivocados. Les recuerdo que nadie en este mundo tiene el monopolio de la verdad absoluta respecto a las doctrinas. Cuidado, repito, cuidado con el sectarismo. El sectarismo, mis hermanos, como esta historia nos narra, había llevado a samaritanos y a judíos, aunque adorando a un mismo Dios, aunque amando a un mismo Dios, había llevado a estos pueblos a odiarse a muerte. Había llevado a estos pueblos a odiarse de una manera acérrima, porque unos habían decidido adorar a Dios en el monte y otros en el templo. Quiero también dejar aquí algo muy claro. Miren, pueden llegar a existir personas que tengan nuestras mismas convicciones y conocimiento doctrinal y aún así ir a parar al infierno. ¿Saben por qué? Porque no somos salvos por una doctrina. Somos salvos por la gracia y por la misericordia de Dios. Por eso somos salvos. Hay muchas personas con un muy buen nivel doctrinal y de conocimiento en sus cabezas, pero con un muy mal testimonio en sus corazones. Hay personas, mis hermanos, que tienen mucho conocimiento, muchos títulos, pero no muestran a Jesús en sus vidas. No vemos a Jesús por ningún lado en sus estilos de vida. Tengamos siempre presente esto. La iglesia no salva a nadie. Las personas no salvan a nadie, las denominaciones no salvan a nadie, la doctrina no salva a nadie, el pastor no salva a nadie, el profeta no salva a nadie, el cura no salva a nadie, el papa no salva a nadie, la Virgen tampoco salva a nadie. Solo Dios, mis hermanos, solo Dios puede salvarnos, solo Dios puede salvarnos, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Hechos, capítulo 4, verso 12. Bien, fíjense, y en ningún otro, nadie en este mundo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mis hermanos, Jesús no vio allí a una simple mujer. Jesús no vio allí a una samaritana. Jesús no vio a una mujer pecadora. Jesús no vio allí a una mujer que había tenido 5 maridos. ¿Saben qué vio Jesús ahí? Jesús vio a una mujer necesitada de misericordia. Jesús vio a una mujer que necesitaba saciar su sed espiritual, que necesitaba saciar su sed del alma. Y Jesús se acercó a esta mujer y le preguntó: ¿de qué iglesia eres? ¿Le dijo eso? ¿De qué denominación eres? ¿Hablas en lenguas? ¿En quién crees? ¿En Calvino o en Arminio? ¿Verdad que no le preguntó eso? ¿De dónde eres? ¿O qué doctrina profesas? No. Miren, sin buscarla e impresionarla con su majestad, con su poder y su gloria, Jesús la miró y vio su inmensa necesidad de Dios en su corazón. Jesús vio allí una mujer, repito, una mujer ansiosa de saciar esa sed espiritual. Una mujer que necesitaba desesperadamente ser salvada. Así que, aunque judíos y samaritanos no se trataban entre sí, pero Cristo sí trató con ellos. Cristo, mis hermanos, sí actuó en ellos. Y la razón es porque, mis hermanos, todos estamos necesitados de salvación por igual. Todos necesitamos ser salvados. Calvinistas, arminianistas, cesacionistas, continuistas, presbiterianos, bautistas, lo que sea. Todos necesitamos a Cristo desesperadamente. Todos necesitamos de su gracia y de su misericordia. ¿Quiere invitarle a la alabanza, por favor? Mi amigo, no olvide lo siguiente: Jesús no tiene agua para los buenos. Jesús no tiene agua para los sanos. Jesús no tiene agua para los que necesiten, los que tengan sed.
Jesús tiene agua para los pecadores, para los necesitados, para los enfermos, para los sedientos. De hecho, todos los que estamos aquí merecíamos el infierno. Todos los que estamos aquí y los que estamos oyendo este mensaje merecíamos el infierno. Pero también para todos nosotros hay agua de vida disponible y suficiente en Cristo Jesús. Amén. Solo Él, mis hermanos, solo Él, solo Jesús. Solo Jesús. No una doctrina, no un pensamiento, no un hombre, no una inclinación. Solo Jesús puede saciar nuestra sed espiritual. Solo Él puede darnos esa agua que, como dijo esta mujer, podrá saciar para siempre mi sed espiritual. Amén. Amén. Mis hermanos, pongámonos de pie, por favor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, una vez más te damos las gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús, por ser nuestro único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, porque solo en ti podemos alcanzar y recibir, Señor, esa agua que puede saciar, que puede calmar nuestra sed espiritual. Gracias, Señor Jesús, porque ningún otro hombre, pensamiento, doctrina o inclinación doctrinal podemos alcanzar esta misericordia, Señor. Gracias, Señor. Bendito Dios por esa agua que un día, Señor, tú nos diste. Gracias, Señor, porque un día tú viste en nosotros, como viste allí esa mujer samaritana, sedientos, desesperados, ansiosos de calmar nuestra sed espiritual, nuestra alma. Y así como allí en el pozo de Jacob te acercaste a esa mujer, un día también, Señor, tu gracia y tu misericordia se acercó a nosotros, acudió a nosotros y nos salvó, nos dio de beber de esa agua espiritual. Amado Jesús, hoy mi ruego y mi súplica es para que tú puedas acudir, Señor, a tantos hombres, a tantas mujeres, a tanto ser humano que está allí también como esta mujer, desesperados tal vez, con sed, que están allí tal vez tratando de calmar, de saciar esa sed en cosas incorrectas, para que, Señor, por favor, tu gracia y tu misericordia, Señor, también pueda acercarse a ellos y darles de tu agua de vida, darles de tu agua que puedes calmar, que puedes saciar para siempre esa sed espiritual del ser humano. Señor, solamente tú eres la respuesta, Señor. Solo en ti, Jesús, en ti hay salvación. Solo en ti, Señor Jesús, podemos calmar, podemos saciar nuestras necesidades espirituales. Gracias, bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tus enseñanzas. Gracias, bendito Dios, por tu mensaje alentador, que nos fortalece, que nos alienta, que nos anima a seguir adelante, que nos da una nueva esperanza, un nuevo aliento de vida, Señor Jesús. Oro, Padre Santo, en esta mañana especialmente por este grupo de tus hijos, por esta parte, Señor, de tu gran iglesia, Señor. Oro por cada personita, por cada mujer, por cada hombre, por cada matrimonio, por cada esposo, por cada esposa, por cada hijo que están en este momento, en este día aquí, o que nos están viendo y escuchando por las redes, Señor. Solo tú conoces, Padre Santo, esa necesidad espiritual del hombre. Solo tú, Padre Santo, conoces lo que necesitamos. Solo tú conoces, Padre Santo, como tú conociste, Señor, esa necesidad de esta mujer. Tú conoces todas y cada una de nuestras necesidades espirituales. Padre Santo, hoy te ruego, hoy te pedimos, bendito Dios, que acudas, Señor, a nuestro pozo, que acudas a nuestro lado, que acudas, Padre Santo,
cerca de cada hombre, de cada mujer, Señor, que necesite de tu ayuda, que necesite de tu misericordia, que necesite de tu gracia, que necesite de tu agua, para que seas tú, Señor, supliendo y saciando, Señor, esa necesidad de cada ser humano. Bendito Dios, gracias, gracias, amado Dios, gracias, Señor Jesús, por tu gracia y por tu misericordia. Bendito Dios, gracias.